Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a comentar una pequeña noticia. Nos dice BlackRock impulsa racha de entradas de ETF de Bitcoin de 7 días mientras Bitcoin se acerca a los 80.000. El ETF de Bitcoin al contado cotizado en Estados Unidos registró una racha de entradas de 7 días por un total de 1.900 millones de dólares, superando su racha de marzo en un periodo similar. Bueno, comentar que la mayoría de lo que entra a través de los ETFs, ya lo hemos comentado muchas veces, son minoristas, pero son minoristas que entran en el contado, digamos, o sea, no compran futuros, cuando compran ETF están comprando indirectamente bitcoins que custodia BlackRock. Es decir, BlackRock no compra, que sepáis, porque últimamente han salido, como siempre, titulares diciendo MicroStrategy ya tiene más Bitcoin que BlackRock. BlackRock no tiene ninguno, recordad. Son los clientes que compran los ETFs los dueños de los Bitcoin. BlackRock solo se los compra como intermediario y se los custodia como intermediario, ¿vale? Y la mayoría, como digo, son minoristas. Entonces hay una parte de los minoristas que están entrando en el contado, pero en los futuros sigue predominando la gente que cree que Bitcoin va a caer, con lo cual el mercado, a pesar de las entradas en el contado de ciertos minoristas, en los futuros sigue teniendo mucha gente pesimista encima. Y esto es un caldo de cultivo muy fuerte para una subida importante, ¿no? En el medio plazo, sobre todo. No ahora en el corto plazo, pero en el medio plazo sí, ¿vale? Por eso lo quería comentar, para que la gente entienda lo que está pasando. MicroStrategy está comprando bitcoins al contado, los ETFs que están cotizando en Estados Unidos están comprando bitcoin al contado, mientras que en los futuros los que están intentando eh, hacer trading, pues están más en corto que en largo, ¿no? Pero bueno, se están chocando con la evidencia de que hay gente que está acumulando bitcoins y en algún momento va a llegar la situación en la que va a aumentar la demanda en el contado, no solo de estas entidades que lo están haciendo habitualmente, como MicroStrategy o Metaplanet o los inversores que están comprando ETFs, sino otros actores interesados fuertemente en el mercado, se van a encontrar con que no va a haber oferta, ¿vale? Y eso va a disparar el precio y a su vez va a romper todos esos contratos de futuro que están en corto, esperando nuevas caídas que muy probablemente pues no se van a producir. Me refiero a nuevas caídas por debajo de los mínimos que ya hemos tenido. No, no que no vaya a caer estos días, que podría caer a apoyarse en la línea de tendencia perfectamente, pero me refiero a caídas importantes, ¿vale? Vemos que hoy estamos corrigiendo un 0,88% de momento a estas horas de la mañana. Nos hemos chocado contra la resistencia de los 78.738. Eh, lo importante que nos queda de aquí al domingo es cerrar la vela semanal por encima de la línea de tendencia bajista. Eso es lo que nos queda por delante. Eh, Sería muy importante que cerrase como está ahora o mejor. Ahora mismo ya está por encima de esa línea de tendencia en este precio. Eh, si no lo consigue, pues la semana que viene tendremos otra opción de nuevo, pero sería interesante que lo hiciese en esta semana. En el diario, como digo, pues nos hemos chocado con la resistencia de los 78.738 y podemos caer a apoyarnos en la línea de tendencia en cualquier momento, incluso ligeramente por debajo. Y en el horario, pues nos hemos metido en un movimiento lateral las últimas horas después de superar la línea bajista que dibujábamos ayer. Hemos tenido nuestros altibajos, hemos subido otra vez hacia la zona de los 78.738 un par de veces. No ha llegado a tocar, pero se ha acercado mucho en estas dos ocasiones. No ha subido. Podemos volver a intentarlo en el día de hoy. Todo depende también de cómo se desarrolle el resto de la jornada en el resto de mercados. No solo dependemos de nosotros mismos, no solo dependemos de Bitcoin. En el caso del SP500 lo tenemos ahí manteniéndose en la parte de arriba. Ayer remontó después de haber ido cayendo bastante. Hoy está subiendo un 0,12% a estas alturas el futuro. Creo que todavía puede subir más porque el Dow Jones, por ejemplo, no ha marcado máximo histórico y yo creo que el Dow Jones sí que se tiene que acercar a los máximos históricos antes de que haya una corrección importante, pero no lo sabemos seguro y tenemos una cosa en contra, que es el precio del petróleo, que vuelve a subir, está en 107, lleva ya 4 días seguidos subiendo y mientras esté así, pues no hay mucha libertad en el resto del mercado para que suba, ¿no? Estamos viendo también caídas en los metales preciosos, lo cual también puede hacer que se incentive un poco la compra de Bitcoin.
pero en definitiva, mientras el petróleo se mantenga ahí arriba, pues la ruptura de esos 78.700 más la ruptura de los 80.000 que todo el mundo está vigilando, pues no se va a producir hasta que no tengamos una caída otra vez del petróleo, seguramente por debajo de los 100. Si no cae por debajo de los 100, le va a costar muchísimo al resto del mercado avanzar. Si cae por debajo de los 100 de repente, pues seguramente tendremos una jornada muy positiva el día que eso ocurra. Pero de momento, como digo, pues estamos subiendo 4 días seguidos y se está poniendo un poco alto el precio del petróleo otra vez, presionando un poquito al resto de mercados. Aún así, incluso con eso, incluso con el petróleo en 107, el comportamiento de Bitcoin está siendo muy positivo porque hemos tenido un avance muy importante y no nos hemos alejado tanto de esa zona de máximo que marcamos el otro día. Marcamos un máximo en los... segundito. Marcamos un máximo en los 79.472 y desde ese punto hemos corregido solamente un 2,27%, que no está nada mal. Daros cuenta que si miramos desde el mínimo que hemos tenido, desde los 60.000, ya llevamos una buena subida, ¿eh? Así como que no quiere la cosa. Vamos a ponernos ahí. Así como que no quiere la cosa, hasta el precio que estamos hoy, más o menos, hemos subido un 29,31% y en los máximos del otro día más del 31% desde el mínimo. ¿Vale? Que no está mal. El SP500 desde el mínimo ha subido un 13%. Bitcoin desde el mínimo ha subido hasta el máximo de antes de ayer un 31%. Hasta como está hoy, más o menos un 30%. Y si no tomamos el mínimo mínimo, si tomamos, por ejemplo, este mínimo que hizo el día 29 de marzo, el mínimo más reciente, hemos subido estos últimos días hasta el máximo que hemos tenido antes de ayer. Segundo. Si me coge el punto exacto. Ahí. Hemos subido hasta el máximo de ayer, de antes de ayer, perdón, un 22,27%. Desde el día 29 de marzo. Es decir, en menos de un mes, porque estamos en 24 de abril, desde el 29 de marzo al 24 de abril hemos subido un 22 y pico por ciento, que no está nada mal, ¿vale? Y lo importante de todo, lo comentaba ayer en el Binance Live que hicimos a la tarde, lo importante es que la figura de suelo está hecha. No importa si nos tiramos 2 meses en esta zona arriba y abajo, no importa si nos tiramos 2 meses entre los 73.000 y los 84.000. Lo que importa es que haga la figura de suelo, que la consolide el tiempo suficiente y que se vaya para arriba. Ayer mostrábamos lo que ocurría en el ciclo anterior. El ciclo anterior hubo una caída mucho más fuerte que esta. Entonces la figura de suelo era más larga que esta también. Evidentemente las figuras van en consonancia con lo que ha sido el movimiento anterior. Si hay una figura de suelo, tiene que ser proporcional a lo que ha sido la caída. Entonces en este caso la figura de suelo terminó siendo un gran hombro cabeza hombro invertido con la línea clavicular aquí. A ver si me lo coge. Un segundito. ¿Vale? Esa es la línea clavicular que tuvimos en ese momento. El hombro cabeza hombro era este. Este es el hombro. Hasta aquí. Todo esto es la cabeza. Desde este punto. Y todo esto último es el otro hombro. ¿Vale? Que más o menos pues caen a la misma altura, como veis, como tiene que ser, ¿no? Rompe, pero luego se está aquí en esta zona, como veis, muchos meses antes de arrancar el movimiento alcista. Y es lo que pasa siempre cuando sales de una figura de suelo, que luego hay una consolidación por encima de la figura. Aquí tardó mucho tiempo, tardó desde marzo hasta octubre. Pero porque ya digo, aquí el movimiento bajista fue más largo en tiempo, caímos desde noviembre hasta el mínimo de noviembre, un año entero, ¿vale? Un año entero cayendo, aquí no hemos caído un año entero, aquí hemos caído desde octubre hasta febrero, es decir,
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses, la mitad, con lo cual, pues esto también podemos esperar que sea la mitad, igual que la figura de suelo, que sea la mitad que lo que fue esta también, o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos esperar? Si aquí estuvimos desde, vamos a poner marzo, mediados de marzo hasta finales de octubre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son 8 meses, pues, ¿qué podemos esperar ahora? Pues 3 meses. Algo similar, pero en 3 meses. Es decir, estamos haciendo la figura de suelo, que es esta, y ahora se estancaría aquí 3 meses, más o menos, en esta zona, 3 meses hasta arrancar luego de nuevo, ¿vale? Hacia niveles superiores, que estaríamos hablando de la zona ya de los 97.000. O sea que este año podríamos ir hacia esa zona de los 97.000 en algún momento, pero primero tendremos que consolidar esta zona al menos 3 meses por encima de este suelo que está haciendo, ¿vale? Bueno, voy a quitar todo esto que he dibujado para explicaros la situación, pero más o menos esa es la situación. Un segundito, a ver si he quitado todas las líneas ya. No, ahí me queda una todavía, fuera. Vale, pues esa es la situación y lo importante, como os digo, es que hagamos el doble suelo independientemente de todo lo que tarde luego en subir, me da igual. Porque lo que importa realmente es que el mercado te diga, este es el suelo. Luego consolide lo que tenga que consolidar, me da igual que esté 2 o 3 meses, lo importante es la señal que te está dando. Romper la línea bajista claramente es una señal. Hacer un doble suelo claramente es una señal. Consolidar por encima de esa zona también es una señal. Que no haya habido ventas mayores cuando inició la guerra, cuando estábamos en 65.000, eso es otra señal. Eso son muchas señales. Que esté absorbiendo la oferta nueva MicroStrategy en un mes, la de todo el año, eso es una señal. Todos son señales que nos están indicando que esto es el suelo, solo que no vamos a verlo hasta dentro de 3 meses o 3 meses y medio, cuando veamos que ya consolida por encima de esta zona y sale de hacia arriba. No vamos a verlo, digo, físicamente, verlo lo estamos viendo ya. O sea, los detalles nos los está dando el mercado. O sea, el mercado nos está dando todas las señales claras de que es el suelo. Pero el que quiere tocar la realidad y verlo en el gráfico dibujado no lo va a ver hasta dentro de 3 meses. ¿Vale? Pero las señales están ahí. Solo que la gente no las quiere ver hasta, o sea, o no las quiere ver o no las quiere creer hasta que lo ve, pero cuando lo ve ya es cuando ya estemos en 86.000, 87.000 y empezando a subir hacia 90.000 dentro de 3 meses. Ahí es cuando la gente lo verá. Pero ya tenemos ahora mismo cosas que nos lo están diciendo. ¿Vale? Bueno, dicho esto, he visto todo lo que hemos visto de todas las periodicidades de Bitcoin, nos vamos a la dominancia de Bitcoin. 60,61. Está muy bien, ha subido muchísimo y eso es muy importante porque nos quiere decir que está entrando dinero en Bitcoin, no está entrando dinero en altcoins. En las altcoins entrará seguramente, entrará porque habrá movimientos especulativos, pero la gente creo que ha entendido ya lo que son las altcoins. Creo que han entendido que no se puede holdear altcoins en el largo plazo y que no se puede apostar por alt season espectaculares, ¿vale? Creo que han entendido que hay que tener suerte, que es como una lotería y que, bueno, como es una lotería, te puede tocar o puedes perder el dinero. Creo que la gente lo ha entendido. Entonces, entendiendo eso, la gente entenderá que cuando el mercado se ponga bien y cuando Bitcoin tenga una racha alcista y vayamos hacia la zona de 85.000, pues es probable que algunas altcoins reboten especulativamente, como ha ocurrido en el pasado y como seguirá ocurriendo en el futuro. Pero que ya nunca va a volver a ser lo mismo, porque la gente ya, la mayoría, todavía igual hay algunos ilusos que se piensan que puede haber alt season en las que todo suba un por 3, un por 5, un por 10. Pues no. Puede haber una moneda puntual que haga eso. Recientemente ha debido haber una. Porque siempre va a haber gente que intente aprovecharse y siempre va a haber gente que intente calentar algún activo, aunque no valga nada.
Siempre va a haber alguno, pero hay tantos que, que será puntual en algunos, no será algo generalizado ni mucho menos, pero rebotes del 20, 30, 40% sí que puede haber, sobre todo en los activos que están más arriba en el CoinMarketCap y los que tienen un poco más de sentido, ¿no? Los que sí que se utilizan un poco más. Pero la mayoría lo que hacen es ir muriendo en el largo plazo y los repuntes que tiene son como los repuntes especulativos son como pequeños electroshocks que le dan a una persona que está sin latido en una camilla, pues esos son los movimientos especulativos de las altcoins, ¿no? De repente sí, hay un pequeño impulso, un pequeño movimiento especulativo, pero luego siguen muriendo la mayoría de ellas, ¿no? Las que no tienen ningún uso, ¿no? O un uso tan residual que no les da ningún valor en el largo plazo, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero lo dicho, creo que sí que habrá rebotes en algunas de ellas, evidentemente, pero necesitamos primero una subida más fuerte de Bitcoin para que se produzcan esos rebotes. A AVE, pues la han castigado muchísimo con el hackeo ese que ha habido y la confianza seguramente se tardará en recuperar, pero seguramente tendrá rebotes cuando el mercado esté mejor. Cardano, pues está también muy caída. Fijaros que aquí tuvo también un rebote en 2 días del... vamos a ver cuánto porcentaje es esto, del 7% y seguramente volverá a tener alguno mayor incluso si el mercado se pone un poco positivo, pero serán rebotes, no le da para mucho más ya, ¿no? BGB sube un 3% mejorando, ya veis que parece que ha tocado ya el suelo, los exchange empezarán a tener más volumen a partir de este repunte que está teniendo el mercado. BNB también subiendo un 0,25%, bastante bien. Ethereum repitiendo, ha sufrido unas caídas importantes estos últimos días. Yo creo que tiene que ver algo con lo de el tema de los ordenadores cuánticos. Lo mantuvieron arriba porque parecía que era el abanderado de que iban a proteger su red ante ataques cuánticos y tal. Parecía que había sido el abanderado de esto, pero la gente se ha dado cuenta que es fácil proteger una red contra activos, o sea, contra ordenadores cuánticos, que Bitcoin lo podría hacer ya inmediatamente, solo que no hay consenso respecto a qué hacer con las monedas que están perdidas, ¿no? Tanto las que tenía Satoshi como pues las que se perdieron en aquel vertedero en Inglaterra, como todas las que estén en las llaves privadas perdidas, ¿no? No se sabe qué hacer con esas monedas, no hay consenso. Solana cayendo, pero también tendrá sus rebotes, evidentemente. Estas son las típicas que siempre tendrán por lo menos en los próximos 5 o 10 años, siempre tendrán alguna persona que hable bien de ellas o que en algún momento especule con ellas. Otras se van quedando en el olvido, pero las que están ahí en el top todavía durarán 5 o 10 años ahí especulando con ellas hasta que poco a poco vayan cayendo en la irrelevancia. Tron ha perdido la línea de tendencia y se va poco a poco hacia abajo. XRP rebota un 0,22%, pero fijaros cómo ha vuelto a caer a los mínimos. Y ZK rebota un 0,49%. Ayer rebotó bastante y parece que rebota antes de llegar al soporte. También es otra de las que está bastante especulativa últimamente, ¿no? De las que más se mueve. Últimamente han enfocado mucho en ZKs, ¿no? Por eso la estamos analizando últimamente. Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 77.897. Como digo, muy importante el cierre del domingo. Cuanto más arriba cierre mejor porque más contundente será la ruptura de la línea bajista. Pero también os digo lo que he comentado, tranquilidad. O sea, aunque rebotemos ahora mismo fuerte, imaginaros hasta 84.000, 85.000, no vamos a escaparnos más para arriba de eso probablemente en los próximos 2 meses, 3 meses. Entonces, bueno, tranquilidad, paciencia, otros 3 meses de calma, por lo menos espero que esos 2, 3 meses que pasen hasta que volvamos a subir contundentemente y ya nos acerquemos a zonas de 90.000, 95.000, pues que esos 3 meses ya no sean en la zona de los 65.000, sino que sean en la zona de los 80.000, que es un poco eh, más tranquilizador, ¿no? Porque ya no está tan lejos de los máximos anteriores y la gente pues empieza a ver las cosas de otra manera. Daros cuenta que ahora mismo
mucha gente le puede parecer el precio caro porque hay muchos que han estado pensando que nos íbamos para abajo como en otras ocasiones y que íbamos a caer al 40.000 o menos, ¿no? Y puede parecer caro que está en 77.950, pero es porque lo están mirando desde el punto de vista ese, desde el punto de vista que se pensaban que iban a poder comprar en 40.000. Pero viéndolo desde el punto de vista que hace nada hemos estado por encima de 100.000 y que se ha tirado meses por encima de 100.000, verlo en 77.000 o verlo en 70.000 como estaba hace nada, hace 2 semanas, es barato, ¿vale? O sea que todo depende del punto de vista desde el que se mire. Y el problema es que ha habido una campaña tremenda para que la gente, los pequeños inversores, lo miren desde el punto de vista que podía caer a 40.000, basándose en algo que no tiene mucha base científica ni de ningún tipo, ¿no? Que tendría que hacer lo mismo que hizo en el año 2022. No hay ningún motivo, ninguna razón para que tenga que hacer lo mismo que hizo ese año, pero la gente se empeña en que tiene que hacer lo mismo. Bueno, eso es lo que se ha difundido en el mercado, eso es lo que ha calado en los pequeños inversores, entonces los pequeños inversores lo ven caro, porque están fijándose en ese precio que les han prometido que tiene que llegar, ¿vale? Basados, ya digo, en nada científico, porque coger y decir, no, tiene que hacer lo mismo que el año 2022. ¿Por qué? ¿Por qué si no estamos en la misma situación va a tener que hacer lo mismo? Es absurdo, totalmente, ¿vale? Entonces, bajo esa visión, a muchos les parece este precio caro, pero esas personas que querían comprar en 40.000 o no sé qué precios o más abajo, se van a quedar fuera del mercado o van a tener que comprar a precios superiores, pero ¿cómo compras cuando luego dentro de 3 meses empecemos a subir por encima de 85.000? ¿Vas a comprar en 85.000 cuando no has comprado en 65.000? ¿Vas a comprar en 90.000? ¿Dónde vas a comprar? Lo digo porque es muy fácil vender la burra de que no compres que va a caer más, no compres que va a caer más, no compres que va a caer más, porque esto es lo que ocurrió en la vez anterior, ¿eh? Aquí los mismos que están ahora convenciendo a toda la gente que va a caer a 40.000, aquí estaban convenciendo a toda la gente que iba a caer a 10.000 o a 8.000 o incluso llegué a leer hasta 4.000. Barbaridades. Y lograron convencer a la mayoría. Entonces esa gente se supone que ellos mismos tampoco compraron, ¿no? Porque no vas a estar diciendo a todo el mundo que va a caer a 10.000 o a 8.000 y vas a estar tú comprando, ¿no? Esa gente tampoco compró. Es decir, los que difunden esto, la única manera que ganan dinero es engañando a la gente, ¿vale? Para que les vean sus contenidos, para que les compren sus cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta gente no, o sea, se ha perdido toda la subida anterior. Porque ya os he comentado muchas veces, aquí decían que iba a caer más. Cuando subía, en enero de 2023, era un rebote del gato muerto, lo primero. Lo primero era un rebote del gato muerto, que nos íbamos a ir para atrás. Cuando llegó a la resistencia de los 24.000, que era una trampa para alcistas. Y cuando cayó otra vez, empezó a caer un poquito, ¿no veis? Era una trampa para alcistas, nos vamos al 10.000 claramente. O sea, no compró porque rebote el gato muerto, no compró porque era trampa alcista, no compró cuando caía porque nos íbamos a ir a 10.000 porque había sido una trampa para alcistas y nos íbamos para abajo. Sube otra vez, no compro porque es otra trampa para alcistas. Eh, Toca dos veces, la primera vez en abril de 2023, la segunda vez junio de 2023, junio-julio de 2023, la zona de los 30.000, doble techo. Doble techo, nos vamos para abajo, va a hacer el doble techo, se va a caer a los 15.000. Ya no decían ya 10.000, ya decían 15.000, va a caer a 15.000 otra vez. O sea que no compraron, porque era doble techo, tal. Nosotros hicimos aquí el análisis, esto era una onda 2 de helio. Está el análisis hecho en agosto del 2023, publicado en Cointelegraph, ¿vale? Pues la gente doble techo, ¿vale? Esa gente, la misma gente que dice ahora que vamos a 40.000, la misma gente que decía que no había que comprar en 15.000 porque iba a 10.000, toda esa gente que no compró durante la subida anterior, que no se aprovechó de un por 7 que hizo el mercado, ¿vale? Cuando rompió esto hacia arriba,
que no era un doble techo y se fue hacia arriba y llegamos a la zona de 40 y algo mil, los mismos decían, tiene que hacer un pullback a la zona de 30.000. O sea, no habían comprado en toda la subida hasta los 47.000 y estaban esperando una caída a 31.000 para comprar. O sea que tampoco compraron porque nunca cayó a 31.000. Siguió subiendo en vertical hasta los 70 y pico mil. ¿Vale? En esta zona ya estaban los ETFs empezando a cotizar. Supongo yo que en algún punto de esta zona, que en algún punto de esta zona claudicarían de su visión bajista, que llevaban desde los 15.000 diciendo que nos íbamos a los 10.000, pues en los 70 y algo mil, o en los 67.000, cambiarían de opinión y en algún momento supongo que comprarían ahí en los 60 y algo mil. Supongo que comprarían porque luego dicen que han vendido en 120.000 o en 100.000. Entonces supongo que han vendido algo que tendrían o se han inventado la venta. Pues estas mismas personas que se han perdido un por 7, estas que se han perdido un por 7 y que habrán hecho aquí una ganancia, pues si compraron por esta zona, vamos a suponer el precio medio de esta zona, porque ya estaban los ETFs y porque pues en algún momento supongo que comprarían, y han vendido en 110.000 por poner algo, han sacado un 68%. O sea, estas personas que han sacado un 68% en lugar de sacar un por 7, son las que te están vendiendo cursos, te están vendiendo el ciclo, te están vendiendo que tiene que caer a 40.000, que ya cometieron el error en el ciclo anterior y que lo están volviendo a cometer otra vez ahora. Esas personas son las que han ganado un poquito ahí en el último tramo, las que son las más listas que los demás. Y que han convencido a todo el mercado de una narrativa porque sí. O sea, porque sí tiene que hacer lo mismo que hizo en el 2022. ¿Vale? Cuando ellos mismos han cometido todos los errores posibles en el ciclo anterior. Los que estamos desde que hizo los mínimos en los ciclos anteriores, a pesar de toda esta caída, aún acumulamos una ganancia. No voy a coger ni siquiera los mínimos, voy a coger esta zona de los 17.000. Aún así estamos con una ganancia de por 4,6. Estos otros que estaban todo el rato que iba a bajar, que no había que comprar, que rebote el gato muerto, que si doble techo, que si baja al 31.000, que si no sé qué, que no han comprado seguramente hasta esta zona, si es que han comprado, que ya dudo incluso hasta que comprasen, pues igual han sacado un 68% mientras nosotros con la caída estamos con un por 4,6 de este precio, ¿vale? Y todavía te están dando lecciones, ¿vale? De que han vendido para comprar más barato, para comprar en 40.000, todavía no han comprado. Han dicho que han vendido en 110.000, algo que no sé si tendrán o no tendrán, habría que verlo. Han dicho que han vendido ahí y que no, que tiene que caer, que va a caer a 40.000 o más. O sea que no han comprado. Cuando llegue otra vez a 120.000 o 130.000, dirán que han vendido. ¿Y que han vendido qué? Si no ha caído a 40.000, que era cuando era donde se suponía que iban a comprar. ¿Dónde han comprado? No os lo van a decir. Igual que tampoco han dicho en toda esta subida dónde han comprado. Como mínimo, por encima de 65.000 aquí. Como mínimo, si es que han comprado. Porque hasta aquí estaban convencidos que iba a caer a 31.000. Esta última subida vertical tampoco han comprado y aquí todavía estaban bajistas también. Cuando tocó estos 70 y algo mil decían que iba a caer a 50.000 o menos. Entonces yo no sé si han comprado. Pues ahora la misma situación. Está subiendo, siguen diciendo que es un rebote para volver a caer, rebote del gato muerto, nos vamos a ir para abajo. Luego pues se inventarán cualquier toque por aquí que haga dos techos, dirán que doble techo. La misma situación que aquí se repetirá. Pum, pum, y cuando te quieres dar cuenta estás en 120.000 y cuando supere los máximos te dirán vendo a 140.000. ¿Vendes qué? Pero no decías que rebote del gato muerto, que si doble techo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Y ahora de dónde has sacado tú los Bitcoin?
Si los ibas a comprar en 40.000 y no ha caído a 40.000, pues será la misma situación. Igual, exactamente la misma. Lo que no entiendo es cómo la gente todavía les cree. No entiendo cómo la gente todavía les cree a esas personas. No sé. Hay cosas muy inexplicables últimamente en cómo se comportan las personas, ¿no? No parece que el avance de la inteligencia artificial supone también un retroceso en la inteligencia humana, no lo sé. Es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y lo único que lo comento pues para que la gente sea consciente de a qué nos vamos a enfrentar durante todos estos 3 meses, ¿no? Porque nos enfrentaremos a eso, a la gente que esté intentando convencer de, de que nos vamos para abajo constantemente frente a la situación real del mercado que ya la estamos viendo, ¿no? Ausencia de oferta, eh, compra de algunas instituciones que lo tienen muy claro, acumulación, en definitiva, ¿vale? Así que nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.